Le damos la bienvenida al doctor Franklin Cordón para que pueda levantar su manita acá. Bienvenido. Le damos la bienvenida también al doctor Minor Lau. A los que nos ven en casa, le damos la bienvenida también a nuestro pastor Requilme. Y también le damos la bienvenida a nuestro hermano Gerardo Cuán. Bienvenidos, hermanos, muchas gracias por la disposición. Vamos a iniciar compartiendo algunas preguntas y yo voy a ir nombrando a cada uno para que ustedes puedan aportar de sus conocimientos en las preguntas que se plantearon en el foro, y pues si alguno de ustedes también quisiera ampliar la información con relación a la respuesta que dé la persona a quien se le pueda plantear la pregunta, pues también lo puede hacer. Vamos a iniciar y vamos a hacerlo con el hermano Minor, con el doctor Lau. Vamos a iniciar haciendo la primera pregunta, y la pregunta dice de la siguiente manera: ¿qué perspectiva o cómo nos puede compartir usted la experiencia tanto de la primera y la segunda ola de contagios a nivel nacional, ¿verdad? ¿Cómo experimentaron ustedes como médicos? Porque de pronto tuvimos la pandemia y pues a ustedes de manera emergente les tocó atender esta situación. Entonces, ¿qué perspectiva nos puede compartir usted de la primera y la segunda ola de contagios acá en Guatemala? Bueno, buenas noches, amados hermanos. Prácticamente yo voy a hablarles no solo un poco en base a bases bibliográficas, sino también en base a experiencia que Dios me permitió tener, en el sentido de, yo creo que no se ve muy bien con esto, no lo voy a quitar. Bueno, yo creo que la experiencia en relación a la primera oleada que tuvimos del año pasado cuando se inició esto, yo creo que fue algo nuevo para todos. Pensamos inicialmente que era como lo anterior que se había dicho, que estábamos ante un brote de, por ejemplo, lo que se había mencionado mucho antes del COVID, que es el famoso coronavirus, es la presencia del H1N1, que era la fiebre porcina. Sin embargo, pues esto nos hizo a muchos correr con mascarillas, y sin embargo, pues afortunadamente eso no pasó a más. Con respecto a esta pandemia pensamos que iba a pasar lo mismo, sin embargo no fue así. Obviamente nadie estábamos preparados, no había mucha literatura, no había mucha información, habían y todavía siguen existiendo muchas lagunas respecto y mucha discusión con respecto a que unos dicen una cosa, otros abogan por otro. Solo quiero decirles que hay más o menos, si ustedes se meten a Google, hay como 30,000 estudios, ¿verdad? Si quieren leerlos, si les da tiempo, léanlos. Hay unos contradicen una cosa, abogan por otras. Sin embargo, yo voy a hacer un poquito uso de la experiencia que he tenido, que Dios me ha permitido tener hasta acá, ¿verdad? Porque gracias a Dios Él me ha guardado. Y les puedo decir que con relación a la pregunta que ella me hace, quiero decirles que la primera oleada, pues es cierto, a todos nos cayó como un bombazo, ¿verdad? Porque no nos lo esperábamos. Nosotros somos médicos, como ustedes saben, somos, al menos yo en lo personal, no sé el hermano, ¿verdad? Y colega, prácticamente nos cayó de sorpresa y no estábamos preparados, no solo en la protección personal, ni mucho menos contábamos con el apoyo del gobierno para podernos proporcionar, en este caso yo les voy a hablar de la vacuna, que después podemos discutirlo si quieren. Yo tengo mis puntos de vista, ustedes tendrán los suyos, los voy a respetar, pero yo voy a decir los míos desde mi punto de vista y desde mi punto de vista de experiencia. Entonces, en relación a la primera oleada que fue el año pasado, hubieron demasiados casos
nadie me dejará mentir que hubo una mortalidad muy elevada, y en esta tercera oleada, llamémosle así, pues yo creo que también fue mucho más agresiva, ¿verdad? Con tal hecho de que decirles que yo creo, y desgraciadamente las estadísticas de nuestro país son unas estadísticas no confiables, no nos dicen la verdad realmente de la mortalidad que hubo, ¿verdad? Entonces, solo uno en experiencia propia va sacando que lo que dicen no es cierto. La mortalidad fue mucho mayor, ¿verdad? Y yo estoy seguro que muchos de los que estamos acá tuvimos esa mala experiencia, ¿verdad? De haber perdido a alguien por esa enfermedad. Entonces la tercera oleada yo siento que vino con más fuerza. Yo quiero, no sé si me voy a ampliar un poco, mucho, me dicen por favor por cuestiones de tiempo, pero sí quiero enfatizar algo que si yo fuera el presidente por decir algo, lo que no lo deseo, que si yo fuera el presidente de esta nación, yo desde un inicio hubiera tomado la decisión de vacunar, no así como ellos empezaron, sino que yo hubiera tomado como se vacunan en los niños de polio, que se vacunan a los niños para evitar el sarampión, para evitar la polio, ¿verdad? Yo hubiera tomado la varicela, ¿verdad? La polivalente. Yo hubiera tomado una actitud mucho más agresiva, en el sentido de que hubiera puesto a los del puesto de salud, a los centros de salud y a todo personal de salud a ir a las aldeas, a todos los lugares, a hacer una vacunación masiva. Y yo sé que esto nos hubiera prevenido un alto índice de mortalidad al que muchos vivimos. Empezaron con 80, pasaron como 3 meses o 4 para los 70, después de otros 4 meses para los 60, y la gente muriéndose. Entonces, desgraciadamente, yo les soy consciente, nosotros por el hecho de ser médicos, pues ni luego nos vacunaron, tardamos mucho en que nos dieran la vacuna, y la que nos pusieron fue la que regaló Israel, no fue comprada por el gobierno. Mi familia tuvo que ir afuera a vacunarse, ¿verdad? Incluso, pues, ¿verdad? Nuestra hija Titi, pues se fue aquí a Tapachula, que era más fácil vacunarse ahí sin tanto requisito en pacientes de 30 años. Entonces, ¿cuándo íbamos a esperar que llegaran a 30 años? Si la gente se nos estaba muriendo, teníamos que hacer algo. Pero desgraciadamente yo creo y espero que haya un poquito de discusión, porque yo sé que muchos tienen sus puntos de vista contra los que yo les estoy diciendo, porque para mí la solución a esto es la vacuna. Y un colega me decía, mira, la vacuna solo sirve para que no nos muramos de esa enfermedad, no sirve para otra cosa. Entonces yo quiero darle paso al hermano, por si él quiere, o no sé si hermano le contesto con esto. Yo sé que la tercera ola fue mucho más fuerte, el virus tiene la tendencia a estar mutando, porque es un virus, está compuesto de proteínas, y obviamente la proteína tiende a cambiar. Actualmente el temor es la mutación que se está teniendo con una cepa, que es la cepa Delta, que ahorita pues actualmente se cree que es en el Reino Unido, donde se está viendo la cantidad de casos incrementados, donde ellos están obligando a su población a vacunarse. Apenas han logrado vacunar un 80%. He visto por YouTube donde la gente protesta por no vacunarse, gente que trabaja en salud pública, rechazan la vacuna cuando saben de que es cierto. Dicen, miren, es que es experimental, nosotros no somos animales de experimentación. Hermanos, es la única solución que hay, y en aras de la necesidad, en aras de ver qué se solucionaba para evitar la mortalidad excesiva que se estaba teniendo, tenía que acudirse a la vacuna. Y todos, y hermanos, yo en un momento dado yo no estuve aduciendo esto, se ha demostrado
hablan de que disminuye la infertilidad, no se ha demostrado todavía. Hablan que va a generar ciertos problemas, todavía no se ha demostrado. Entonces realmente tampoco les digo que es la panacea, pero realmente es la única opción que tenemos. Muchas gracias, hermano Minor, por la respuesta. Vamos a hacer la segunda pregunta, y esta pregunta pues ha sido planteada desde el lado de la iglesia, y esta pregunta va dirigida al pastor Requilme. La pregunta dice de la siguiente manera: ¿la pandemia, pastor, está contenida en alguna profecía bíblica? Si el hermano Minor se quitó esto, yo me lo quito también. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Concretamente, que diga la Biblia, la pandemia, no existe ningún versículo. Ahora, hay algunos que sí señalan, por ejemplo, en Mateo 24:7, que dicen habrán terremotos, guerras y pestes. Y después dice el Señor Jesucristo, y todo esto es principio de dolores. Ahí creo que entraría esta situación que nos ha tocado, lamentablemente que nos ha tocado vivir. Y díganme si no es cierto, hemos tenido el corazón roto por la muerte de varios hermanos que no contábamos que se nos fueran tan luego. Y por supuesto, como lo decía el doctor Lau, lamentablemente no teníamos mayor comprensión de esto, pero bueno, nos ha tocado. De ahí, bueno, Lucas 21, pero es ¿cómo le llamaríamos? Es un versículo paralelo de ese mismo sermón del Señor Jesucristo. De ahí no entendemos ninguna otra cosa. Hay textos bíblicos en Isaías también, en donde dice que ya a los muertos no los iban a enterrar, sino los iban a juntar y a prenderles fuego, en fin, a incinerar. Pero esas profecías fueron para Israel en el tiempo de lo que se llamó la deportación. Hubo gente que no quiso ser llevada a Babilonia, y sufrieron lamentablemente el fallecimiento o el asesinato, diría yo, lamentablemente. Pero en realidad no era una profecía para este tiempo, quizás en una doble connotación llamaríamos esto así, pero que diga pandemia no hay. Muy bien, pastor, muchas gracias por esta respuesta que nos otorga. Voy a hacer la siguiente pregunta, y esta pregunta va dirigida al doctor Franklin Cordón, y es acerca de la necesidad de la vacuna contra el COVID-19 en nuestra sociedad. ¿Cuán necesaria es la vacuna contra el COVID-19? Mucho gusto. A todos. Bueno, ya con tres, a ver cuál de todos funciona. Qué gusto saludarles a todos, hermanos, en esta noche. Es una bendición estar con ustedes y compartir este momento con el doctor Lau y con un amigo de hace muchos años, el pastor Requilme. Yo siempre pienso que tal vez el pastor Requilme me conoció cuando estaba pequeño, ¿va? Como de 6 años, 7 por ahí. Bueno, ¿qué tan necesaria es la vacunación?
históricamente, la humanidad siempre ha estado en contacto con diferentes tipos de microorganismos, y estas situaciones de pestes, como la que se está dando ahora, es parte de la historia de la humanidad. Desde 1796, más o menos, cuando se empezaron a tratar de diseñar las primeras formas de cómo inmunizar o cómo fabricar algunas vacunas, 1800 posteriormente, hasta los años 1900, cuando ya empieza con alguna especialización, siempre se ha tomado en cuenta uno de los paradigmas más importantes de la medicina, que es la prevención es la mejor medicina que existe. Como decía el doctor hace un momento, los esquemas de vacunación que se manejan, como la pentavalente, las vacunas para el polio, todas las demás, de esta misma manera debe de vacunarse contra el COVID. Es todavía impensable que existan todavía algunas personas que pongan en tela de juicio la necesidad de la vacunación. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes, ninguno de nosotros tiene polio, difteria, toferina, hepatitis, tal vez alguno por ahí, tuberculosis, a lo mejor. Pero, ¿por qué nosotros no sufrimos esas enfermedades? Porque cuando estábamos pequeños, nuestros papás, sin preguntarnos, nos llevaban a la vacunación. O sea, no es cuestión de que a ver si el chirí se quiere vacunar o no, es cuestión de que naciendo le ponen la primera vacuna, y luego al cierto tiempo los papás ya llevan ahí el calendario y van a iniciar con su esquema de vacunación. Entonces, en una situación como la que estamos viviendo actualmente, de una pandemia que ha cobrado muchas vidas, todavía hay personas por ahí que piensan que no existe o cualquier otra cosa, ¿por qué nos vamos a negar a la vacunación? Hemos visto que desde que se empezaron los esquemas de vacunación, con todas las deficiencias, doctor, que hay, con todos los problemas que hay en cuanto a cómo se inició el sistema de la vacunación, por quiénes se inició y todo lo demás, pero cuando llevamos cierta cantidad de personas o porcentaje de la población vacunada, los casos han ido disminuyendo, ¿ya? Han habido picos, por supuesto, hay picos elevadas de los casos, pero a nivel de intensivo, al menos en Quetzaltenango, en el hospital temporal, se ha visto una disminución de los casos de personas que van al intensivo con cuadros muy graves. Entonces, para contestar la pregunta, si es necesaria la vacunación, sí, hermano, vacúnese. Debe de vacunarse. Haga el esfuerzo por vacunarse. Nosotros en la iglesia donde mi papá pastorea, tenemos ahorita el 22, tuvimos la 4ª jornada de vacunación, y hasta el momento ahí en la iglesia se van vacunando más de 1000 personas, y es una iglesia pequeña, o sea, hablando de instalaciones. Hay iglesias mucho más grandes allá en Quetzaltenango, que incluso yo les he dicho a los pastores que pueden poner un sistema de autovacunado, que la gente no se baje del vehículo, ¿verdad? Que lleguen ahí directamente. Es necesario, más que necesario, la iglesia debe de ser un mecanismo por el cual pueda hacer hincapié a la importancia de la vacunación. El centro de vacunación que nosotros tenemos ahí en la iglesia es temporal, o sea, solamente se hace el 20 del mes de diciembre, se van a colocar otras dosis, Sputnik, Moderna, cualquiera de las vacunas que estén disponibles. Pero queremos hacerlo permanente. ¿Por qué? Porque es una manera de cómo ayudar y contrarrestar esta situación que estamos viviendo. Muchas gracias por la respuesta, doctor Franklin. La siguiente pregunta va dirigida a nuestro hermano Gerardo Juan, quien representa al consejo de nuestra iglesia, representa también está acá como miembro también de familia, como padre de familia, como representante de las familias y también del sector profesional de nuestra iglesia. Hoy queremos preguntarle que nos pueda compartir su experiencia, hermano Gerardo. ¿Por qué se vacunó usted y su familia? Buenas noches, gracias hermana Talina, hermanos, buenas noches. Primero agradezco ahí la oportunidad que me dieron de formar parte de este foro. No soy médico y como decía la hermana, pues
mis comentarios van más en función del otro lado, ¿verdad? De que nos toca a todos que vivir. Creo que al igual que muchos, pues vivimos tiempos de incertidumbre y por supuesto cuando se empezó a escuchar sobre la vacuna, yo en lo personal no dudé en hacerlo, ¿verdad? Porque comparto mucho lo que decía el doctor Franklin, que le tengo fe a las vacunas porque definitivamente nos han librado de otras enfermedades en el pasado, ¿verdad? Creo yo que, como decía él, si no padecemos esas enfermedades de las que nos vacunan, o si las hemos padecido, no han sido mortíferas o no han sido graves, ¿verdad? Las hemos superado. Entonces, desde que se empezó a escuchar pues el tema de las vacunas, pues no dudé en hacerlo, y por supuesto, pues en la casa, en la familia, todos estábamos ahí con el deseo de hacerlo. Definitivamente, pues vivimos ahí momentos de ansiedad porque costó, como decía el hermano Minor también, de que llegara, que nos tocara que vacunarnos. Yo en lo personal tuve que ir a San Lorenzo a vacunarme. Mi esposa pues sí ya lo hizo acá, mis hijos fueron a Zunilito, ¿verdad? Entonces tuvimos que buscar otros municipios, porque en realidad aquí pues estaba siendo un poco difícil, ¿verdad? Pues se tenían que hacer largas colas y se estaba complicando, ¿verdad? Pero definitivamente lo hicimos como una medida preventiva, creyendo de que es algo positivo. Soy muy creyente de que Dios ha permitido de que se desarrolle la ciencia y que todo esto, pues, si se está dando es porque Dios lo ha permitido y pues no cabe duda que nos ayuda, ¿verdad? Por supuesto, aunado a todas las medidas de prevención que conocemos, ¿verdad? Porque al final todo esto se vuelve un conjunto, es parte de, ¿verdad? La vacunación no es de que yo ya estoy vacunado y me voy a descuidar y voy a andar ahí sin mascarilla o no cumpliendo con el distanciamiento o poniéndome en riesgo asistiendo o estando en aglomeraciones innecesarias, ¿verdad? Entonces yo creo que es parte de un complejo de medidas de prevención que todos debemos de tomar. Muchas gracias, hermano Gerardo, por orientarnos con esta respuesta. Voy a trasladar la siguiente pregunta y va dirigida al doctor Minor Lau y dice: ¿cuáles considera médicamente que son los temores que embargan a la población que han provocado que las cifras de personas vacunadas sean únicamente del 22% de los ciudadanos en Guatemala? Sí, es muy obvio que la causa, y no me dejarán mentir ustedes, es lo que ustedes ven en las redes sociales. Desgraciadamente las redes sociales no tienen un fundamento científico, muchas de ellas, y cualquiera se pone a hablar cualquier tontera, como ponerse un sartén aquí y se le queda prendido, o hasta ponerse una churrasquera ahí. Hermanos, eso, perdonen, pero eso es ilógico. Yo hasta traté de ponerme la muleta ahí a ver si era cierto, y no, hermanos, no tenemos que caer en esas cosas. Tenemos que tener bases científicas para creer, y desgraciadamente creemos más en eso que en otras cosas. Yo quiero tal vez salirme un poquito del tema, ampliar algunas cositas, y quiero decirles que en mi experiencia he tenido que lidiar con algunos cristianos que no son de esta iglesia, y muchos de ellos el temor que tienen es la marca de la bestia, que le dicen, ¿verdad? Que ahí le están metiendo la marca de la bestia. Entonces yo, solo para que ustedes se den cuenta y que podamos tomarnos una idea,
Este es el tamaño de la vacuna de la jeringa que se utiliza para la administración de la dosis de la vacuna, que si vemos es de 1 centímetro, pero no se pone el centímetro, sino se pone en 0.5, o sea 0.50. Si yo le quito esto, no sé si logran distinguir la puntita de la aguja. Ya. Una de las cosas es el diámetro. 2, que la vacuna está compuesta, le dije yo, de glicoproteínas, de grasas, de componentes de virus atenuados o virus muertos, ¿verdad? Y hacen un líquido acuoso. Y que alguien me pueda decir a mí que a través de ellas puede introducirse un microchip. Yo no sé si ustedes lo creen. Y eso ha sido la causa de que muchos creyentes no se quieren vacunar. Y desafortunadamente, me da tristeza decirlo, que hay pastores que incitan a su congregación a no vacunarse. Me da mucha tristeza y lástima que yo no los conozco, porque me gustaría decirles, mire, ¿por qué no va a leer un poco antes de hablar estas cosas? Porque cuando uno tiene fundamentos científicos en qué basarse, puede hablar cosas. Pero si yo solo digo lo que alguien me dijo, lo que yo oí, eso no tiene ningún fundamento. Una jeringuita de estos no va a meter un microchip, número 1. Número 2, no estamos, disculpe pastor, pero voy a hablar esto, no sé si usted me corregirá, pero en los tiempos de la gran tribulación todavía no estamos viviendo, que ya estamos viviendo tiempos proféticos, donde se están viendo ciertas cosas que ya fueron predichas, no solo por el profeta Isaías, ¿verdad?, sino el otro profeta, ahorita no se me viene, pero ¿quién? Daniel, perfecto. Daniel lo profetizó, ¿verdad? Y es algo que obviamente pues va a ir pasando. Sin embargo, la gran tribulación es cuando se va a poner el sello de la bestia, pero ahorita no estamos viviendo el tiempo de la gran tribulación. Eso es mentira. Antes, yo entiendo, pastor, espero no equivocarme, la Biblia no aclara muy bien, pero dice que antes de eso va a ser el rapto de la iglesia, porque antes no tiene que estar ya los cristianos que se van a ir con el Señor, no van a vivir la gran tribulación, solo los que aquellos dudaron, que no quisieron un compromiso verdadero con el Señor, aquellos que viendo las cosas siguen todavía en su incertidumbre, en su incredulidad, en el hecho de no creer, en el hecho de dudar, en el hecho de cuestionar, en el hecho de no querer cambiar su forma de vida, en el hecho de no de dedicarse más a Dios, en el hecho de no acercarse más a Dios, en el hecho de no ser sinceros delante de Dios y pedirle y vivir una vida en santidad, en búsqueda. Dios nos está hablando a tiempo, y fuera de tiempo ya de para qué va a ser cuando Él venga en su rapto glorioso. Muchos dice que van a haber dos, y uno se va a ir y otro se va a quedar, ustedes lo saben. Entonces Dios nos está anticipando, ¿verdad? Que esto nos sirva a nosotros de ejemplo para poder decir, yo me tengo que poner las pilas y me tengo que ahí sí que comprometer con Dios, no con el hombre, no con el pastor, no con el líder, sino me tengo que comprometer con el Señor, y tiene que vivir una vida en santidad, tiene que cambiar su vida. Yo no le digo que de la noche a la mañana, tampoco le digo que va a ser un ángel, tampoco le digo que va a tener un halo aquí en la cabeza, porque eso es mentira. El único que no pecó siendo hombre es el Señor Jesús, y de ahí nosotros, Juan dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso al Padre, por cuanto nosotros somos pecadores, ¿verdad? Todos somos pecadores, pero tenemos a Jesucristo que intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro juez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos nuestras debilidades como naturaleza humana,
Tenemos tenemos nuestras debilidades y tenemos nuestras cosas malas que tenemos que cambiar, que no se puede de la noche a la mañana, pero tenemos que ser nosotros conscientes de que con ayuda de Dios, paso a paso tenemos que ir cambiando. Hermanos, si vivir la misma rutina, vivir de ir y vivir, hacer lo mismo, esa es una religiosidad. Eso no es un cambio. El evangelio es un cambio de vida. Es un ejemplo al que tenemos que seguir. ¿Quién es nuestro maestro? El Señor Jesús. Él no pecó siendo hombre. Él tuvo las mismas necesidades que nosotros. Él tuvo hambre, tuvo frío. Fue expuesto a tentaciones durante 40 días cuando estuvo en ayuno. Fue tentado por Satanás, ¿verdad? Él sabe lo que nosotros pasamos. ¿Y por qué nosotros entonces no creemos y nos acercamos a Él? ¿Por qué todavía estamos dudando? ¿Está esperando que venga un gran terremoto? ¿Está esperando que reviente la tercera guerra mundial con ojivas nucleares allá en el Medio Oriente que están como una olla hirviendo? Eso no es correcto. Perdone, hermana, yo creo que me salí ¿cuál era la pregunta? Sí. Muchas gracias, Disculpen. hermano. La pregunta era, ¿cuáles eran los temores que embargan a la gente de que si se vacuna médicamente, qué les puede Sí. ocurrir? Perdón, me salí del tema, pero básicamente yo he visto en algunos de mis pacientes que el temor son varios, son tres. Uno, que es el sello de la bestia, ¿va? Que no quieren marcarse, porque esto dice que lleva el chip. Número dos, creen que somos animales de experimentación porque solo apenas tienen 2 años. Hermanos, yo entiendo que en aras de la necesidad de rescatar vidas tenían que hacer eso, y eso es para hoy, no es para mañana. Esa es la número 2. Y la número 3, ellos argumentan el hecho de que nosotros somos conejillos de indias y que ellos tienen arreglado todo geopolíticamente y que ellos tienen derecho a elegir lo que ellos quieren. Perfecto, yo lo respeto a usted. Si usted no quiere, no lo haga. Solo le digo una cosa, que tiene menos chance, menos posibilidades de morirse aquella persona que está vacunada a la que no está vacunada. Eso está demostrado. Muchas gracias, hermano Maynor. Y en secuencia a lo que el hermano Maynor mencionaba hace un momento, voy a plantear la siguiente pregunta que va dirigida al pastor, y es si la vacuna se ha asociado mucho con el sello de la bestia. ¿Tiene algo que ver la vacuna con el anticristo? Porque ha sido una de las dudas que muchas de las personas que asisten a la iglesia, pues de alguna forma han creído. Ajá. Ya el hermano Maynor me ganó. Quiero señalar 2-3 cosas relacionadas con eso. Hay varios versículos de la palabra de Dios que señalan la acción del anticristo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 y 4 dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El verso 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Definitivamente, la acción del anticristo no vendrá sino después que la iglesia sea levantada. Definitivamente se quedarán muchos que en este momento no estén totalmente seguros de ese levantamiento que la iglesia va a tener, y en consecuencia se quedarán. Pero el pueblo de Israel, que hay un gran pueblo, esos no se van con Jesucristo
porque ellos no creen y están esperando al Mesías, según ellos. Y cuando este Mesías venga, ellos le obedecerán, harán alianza con este Mesías, pero en realidad no es el Señor Jesucristo, es el anticristo. Y San Pablo se lo dice así a los hermanos de Tesalónica y a nosotros también, que va a venir ese anticristo y que hará prodigios, hará un sinnúmero de cosas que la gente va a creer. Pero no está hablando de la iglesia, porque la iglesia se ha levantado con Cristo Jesús. Hay otro texto bíblico que está en Apocalipsis capítulo 13. Estos versículos se han hecho muy famosos para la gente. Cómo los cita la gente, pero los cita mal. Dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de nombre. Bueno, en el otro versículo dice lo que es el 666, pero dejemos ahí la lectura. Yo creo que me tienen otra pregunta. Quiero decirle que Apocalipsis 13 y Daniel 7 son muy parecidos, son paralelos. Daniel es el primero que mira a estas bestias, 4 bestias, que son imperios que han venido levantándose a través del tiempo. La última bestia, que la llama Daniel espantosa y terrible, que tenía 10 cuernos, es la que mira San Juan también. Dice él que estaba en la arena, en el mar, mirando esa inmensidad, cuando él ve levantarse esa bestia que sale del mar. Hay muchas interpretaciones, dicen que el mar significa la gente, etcétera, etcétera. Pero entendamos que esa bestia del capítulo 13 es un gobierno mundial, es un gobierno que va a gobernar el mundo y lo va a someter a esa autoridad que el diablo, que Satanás, le va a dar al anticristo. Ustedes me dirán, ¿y cómo lo irá a hacer? Ya estamos viendo estos inicios. La globalización es una señal de un gobierno mundial. Hay muchos países que han entrado a ese esquema, a ese escenario, y están prácticamente muy sometidos a esa situación de la globalización. El Fondo Monetario Internacional, la banca mundial que tienen, hermanos, es uno de los ejemplos bien claros. Miren, cuando hay un problema de que se encarece el petróleo en Estados Unidos, aquí hay terremoto. O sea, esto que sucede en un lugar viene a tener sus efectos ya a nivel mundial. Esas son señales, como lo dice, yo leí este texto en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y está mostrando sus garras, su poder. Pero dice la palabra, solo que hay quien al presente lo detiene. Y ese es el Espíritu Santo
que está con su iglesia. Amén. Y no va a dejar que haga lo que tenga que hacer hasta que el mismo Espíritu de Dios sea levantado, sea quitado de la tierra juntamente con la iglesia. Muy bien. Yo no sé si me perdí en la pregunta. Más o menos, ¿verdad? Sí, está bien, pastor. La pregunta es si la vacuna ha sido considerada el sello de la bestia o tiene algo que ver con el anticristo. Definitivamente no tiene nada que ver. La marca de la bestia, según Apocalipsis capítulo 13, es un énfasis, es una autorización, vamos a señalar así, es una autoridad sobre la gente para que adoren a la bestia, y para el comercio. A mí me vacunaron, yo no estoy adorando a ninguna bestia. Yo estoy adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a Él sea la honra y la gloria esta noche. Amén. Muy bien. La marca de la bestia es un estigma que ese gobierno mundial pondrá sobre la gente para que le adoren y para poder comerciar. Muchas gracias, pastor, por la respuesta. La siguiente pregunta es para el doctor Franklin y esta pregunta es especialmente, la respuesta es especialmente para las personas que aún no se han vacunado, posiblemente que nos acompañan en este foro o que nos ven en casa a través de las diferentes plataformas. ¿Cuáles son los efectos secundarios y los cuidados que se deben tener al momento de vacunarse? Bueno, los efectos secundarios de la vacuna, cualquiera que se hayan colocado o se vayan a colocar, los que no se han vacunado todavía, fiebre, dolor de cabeza, dolor generalizado. Pero mire, el mejor efecto secundario que pueda tener cualquiera de las vacunas que esté disponible es que lo va a evitar que usted vaya al intensivo o en dado contrario vaya a fallecer. Entonces ese es el mejor efecto que puede tener. Hay muchas teorías, mire, incluso hay un grupo de personas que se conocen como los antivacunas, especialmente en Europa, en Estados Unidos, que es gente que cree que las vacunas son cuestiones conspirativas y un montón de cosas, ¿verdad? Lastimosamente estas personas tienen gran influencia a través de las redes sociales, como lo dijo el doctor, desinforman a la población y hay muchas enfermedades que han sido controladas y en algunos casos hay enfermedades que casi han sido erradicadas en algunos lugares. Poliomielitis, algunas otras enfermedades han sido bastante controladas. Yo creo que como seres humanos tenemos que estar conscientes de la importancia de la vacunación. Si usted ha tenido niños pequeños y los ha llevado a vacunar, sabe que la vacuna a los 4 años, el niño pasa 3 días con dolor en la pierna y pasa con fiebre. Pues va a ser lo mismo que le va a pasar a usted, ¿ya? Pero no tenga miedo, vaya a vacunarse. A nosotros nos administraron pues la Moderna, fue la primera que vino aquí, nos administraron la primera dosis, yo la pasé tranquilo. La segunda dosis sí me botó un día y algo a la cama, ¿verdad? Pero con acetaminofén y agua se le pasó. Pero es mejor colocarse la vacuna a ir a terminar al intensivo. Nosotros estamos en contactos constantemente con pacientes donde la carga viral es muy elevada. Y el riesgo para nosotros, el personal de salud, es mucho más que para la población en general. Y es triste que hay gente, tal vez en Guatemala no se ha dado el caso, ¿verdad? Pero en otros países hay gente que trabaja en salud que no se quiere vacunar. Es penoso. Yo como padre le pediría al colegio donde van a estudiar mis hijos que los nenes estén vacunados. Yo no voy a arriesgar a mi hijo. Por la imprudencia de una persona yo no voy a poner en riesgo a mis hijos, ¿ya?
Hermano, es que eso es obligación. Miren, esto va a llegar a ser obligatorio y en algún momento va a pasar a ser parte del esquema general de vacunación. Por ahí hay algunas ideas. Entonces, a las personas que están aquí, las que nos escuchan a través de las redes sociales, vacúnense, no le tengan miedo. Le va a dar un poquito de fiebre, pero ahí con 2 acetaminofén la va a ir pasando poco a poco y bastante líquido. Pero vaya y vacúnese, hágalo por el bien suyo, por el bien de su familia, por el bien de la población que está alrededor de usted. Seamos un poco más humanos, seamos un poco más conscientes de la situación que estamos viviendo. No nos hagamos de la vista gorda y no confundamos la fe con la imprudencia. Es muy importante eso. Hay gente que dice, es que yo tengo fe y no vamos a cuestionar la situación de la fe, hermano. Y no vamos a cuestionar la situación de los milagros. Y nuestra declaración de fe como Iglesia de Dios dice que nosotros creemos en los milagros mediante la expiación. A nosotros como Iglesia de Dios creemos que Dios hace milagros. Yo a título personal creo en los milagros que Dios hace. Pero no confundamos la fe con la imprudencia. Porque el sabio ve el mal y se vacuna, ¿ya? El insensato, pues ya saben para dónde va. Muchas gracias, doctor Franklin, por la respuesta. Voy a trasladar la siguiente pregunta a nuestro hermano Gerardo Juan para que él nos pueda compartir su experiencia. ¿Se ha contagiado usted antes o después de la vacuna? Hermana Talina, pues no, hasta el momento no. Primeramente, pues le doy gracias a Dios y considero que por su misericordia, pues no he sufrido esa experiencia ni ningún miembro de mi casa, ¿verdad? Como lo decía en la primera respuesta, pues antes de vacunarnos estuvimos ahí pues ansiosos y un poquito temerosos, ¿verdad? De cómo cómo nos podría ir si nos hubiéramos contagiado sin estar vacunados, ¿verdad? El hecho de que ahora ya estamos vacunados, ya cumplimos con el esquema, pues nos hace sentir más tranquilos, nos hace sentir más seguros. Primero, pues, por supuesto, nuestra confianza y nuestra fe está en Dios, ¿verdad? Y pues creemos, ¿verdad? Que Él nos ha tenido, Él nos ha cuidado y nos ha librado de esta enfermedad, pero por supuesto nos da tranquilidad, ¿verdad? De que primero Dios, ¿verdad? Si nos llegara, si tuviéramos la desafortunada experiencia de que nos tocara que lidiar con esa enfermedad, pues estoy convencido y ahora con las opiniones de los profesionales médicos acá, que la situación, que el estado no sería pues crítico, ¿verdad? Y que no nos tocaría que enfrentar un intensivo o una situación más lamentable, ¿verdad? Quiero aprovechar para contarle que en la institución donde trabajo, pues ha sido una institución muy responsable y nos ha orientado mucho y promovido, ¿verdad? Que nos vacunemos, pues ahí estamos todos vacunados. Desde que empezó la pandemia, un compañero se ha contagiado únicamente, y fue una situación que se dio pues en su hogar, ¿verdad? No fue que se haya contagiado en el lugar de trabajo. Y gracias a Dios, y yo pues también insisto mucho en que no es nada más la vacuna, ¿verdad? Sino que el resto de las medidas de prevención, porque de esa manera se contuvo, ¿verdad? Si no tenemos ese cuidado, pues definitivamente, aunque estemos vacunados, pues nos podemos enfermar, ¿verdad? Probablemente no de gravedad, pero nos podemos enfermar. Yo pues también quisiera aprovechar la oportunidad para exhortar a toda nuestra congregación a que si alguien aún no se ha vacunado, pues lo haga. Estoy convencido, hermanos, que
en la medida en que cada vez existamos más personas vacunadas, vamos a lograr esa tan ansiada inmunidad de rebaño, ¿verdad?, de la que se habla, ¿verdad? Porque es increíble, ¿verdad? Pero usted lo decía al inicio, todavía el porcentaje a nivel nacional es bajo, ¿verdad?, en relación a la cantidad de habitantes que somos. Creo que los que hemos completado el esquema no llegamos ni a 5 millones, ¿verdad?, cuando somos 17 millones, ¿verdad? Entonces, hermanos, vacunémonos por amor, por obediencia, y por supuesto por amor a nuestra familia, ¿verdad?, a nuestros seres queridos, porque en la medida en que nosotros estemos vacunados, también evitamos contagiar, y si contagiamos, la carga viral, considero yo que es mucho menor, ¿verdad? Y eso daría lugar a que la enfermedad fuera más pasable, ¿verdad? O sea, no nos tocaría que vivir cuadros críticos. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Gerardo, por su respuesta. Voy a iniciar con la última ronda de preguntas y voy a invertir el orden. En esta oportunidad la pregunta va dirigida al pastor. Pastor, entre las preguntas que se han organizado para el foro, una de ellas ¿es pecado u ofende a Dios la vacuna contra el COVID-19? Definitivamente no. Como lo dijeron los profesionales, la vacuna es un medio que hay ahorita para frenar esa pandemia. No fue hecha por los científicos de Samayac, nada que ver. Se hizo una investigación, trabajaron a marchas forzadas estos científicos para tener lo que ahora tenemos. Y creo que en ninguna parte de la Biblia la palabra de Dios no está en contra del aumento de la ciencia. Lejos de eso, dice que quien da la ciencia, quien genera esos conocimientos, es nuestro Dios. Y a Él le damos gracias, ¿verdad? El hecho de tener a 2 médicos cristianos evangélicos aquí nos señala esta garantía que tenemos en nuestro Dios Todopoderoso. Muy bien, definitivamente no es pecado, no hay ningún texto de la palabra de Dios que ampare tal cosa, definitivamente. Lo que sí hay en la palabra es que debemos de ser sabios y no andar como necios. Ajá. Claro, con todo respeto lo decimos, si usted no quiere vacunarse, no lo hará, pero va a sufrir algunas consecuencias y que ojalá que no lamentemos mayores consecuencias. Muy bien, yo con esto termino, creo yo, porque no hay ningún texto de la palabra de Dios que señale la pecaminosidad por usar la ciencia. No. Muchas gracias, pastor. Hemos escuchado entonces la respuesta de nuestro pastor. Ahora la siguiente pregunta va dirigida al hermano Minor. Se tiene previsto que posiblemente a inicios del próximo año podamos enfrentar la 4ª ola de contagios a nivel nacional. Hermano Minor, médicamente, ¿qué recomendaciones le da a nuestra iglesia y a las personas que nos ven a través de las diferentes plataformas para este último bimestre del año? Bueno, básicamente voy a enfatizar lo que el hermano Gerardo en una ocasión, un momento acaba de mencionar. A los hermanos o a los que nos están viendo por diferentes medios, yo creo que es exhortarlos, y aparte de exhortarlos, yo creo que hacerles conciencia de que la única forma de poder, como les dije, la vacuna es para salvar nuestras vidas,
quiero decirles que la vacuna no nos cubre el 100%. Dependiendo el tipo de vacuna, la Pfizer cubre un 90%, la Johnson Johnson un 86%, la AstraZeneca más o menos oscilan entre el 84%, la Sputnik anda como entre el 74%, pero al final de cuentas todas las vacunas funcionan. Quiero decirles que en base a la experiencia he podido detectar que hay pacientes que han completado su esquema de vacunación, que son 2 dosis, ¿verdad? Y he detectado pacientes que a pesar de eso sí se han contagiado de COVID. Algunos les ha ido los ha atacado, pero débil, así como una gripe no muy fuerte. Pero otros pacientes que he tenido de mayor edad, sí desafortunadamente han tenido procesos neumónicos pulmonares bilaterales, en algunos extensos, donde no tuve necesidad de manejarlos hospitalariamente, sino fue a nivel de ahí sí que de su hogar, con la colaboración de sus hijos, proveyéndome todos los recursos que pudiéramos tener a las manos, ¿verdad? Como es el oxígeno, buenos antibióticos, anticoagulantes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El uso ¿cómo se llama? Nebulizaciones, el uso de esteroides sistémicos, en fin, una serie de cosas, ¿va? El uso de antiinflamatorios, el uso de varias cosas, el uso de ejercicios respiratorios, en fin, una serie de cosas que por lo menos Dios fue misericordioso con ellos y salieron adelante, ¿verdad? Entonces yo creo de que no nos exime, pero también algo muy importante, y lo recalco porque ya lo mencionaron anteriormente, el hecho de que estemos vacunados no significa que andemos donde hay mucha gente, que evitemos las aglomeraciones, que si vamos a ir a un lugar donde hay mucha aglomeración, yo ahorita me la quité porque es horrible hablar con esto ahí, no se oye. Entonces, pero tenemos que usar siempre nuestra mascarilla, nuestro lavado de manos, de nuestro distanciamiento social, y eso es así. El hecho de que estemos vacunados no significa que ya puedo andar sin mascarilla para arriba y para abajo, yéndome a meter a discotecas, yéndome a meter a chupaderos y yéndome a meter a cantinas, yéndome a meter a cosas. Perdonen que les hable así, pero yo les estoy hablando la verdad. Aquí no vamos a estar opacando las cosas como son. Vean, nuestra cultura así es, desgraciadamente, pero si yo no les hablo así, prácticamente de repente algún día Dios me va a decir ¿por qué no lo dijiste? ¿Va? Entonces yo los exhorto a que los que no se han vacunado, y si no quieren vacunar, hermanos, que Dios les bendiga, ¿verdad? Y que los guarde, y es lo único que les puedo decir. Lo que yo les puedo decir es que los exhorto a que se vacunen. Y he tenido la ocasión de ver pacientes que en la segunda dosis les agarra más fuerte, o en la primera en algunos, y muchos pacientes dicen, mire, es que por la vacuna quedé mal y todo esto. ¿Saben qué ha pasado? Que muchos pacientes a veces están en una fase de incubación del virus y se van a vacunar, y obviamente la vacuna viene a exacerbar en los cuadros clínicos del paciente, y obviamente pues termina como que tuviera un cuadro de COVID, ¿verdad? Entonces hay que tratarlos a veces como tal. Entonces por eso mucha gente dice, no, es que yo ya no me voy a vacunar porque causa de la vacuna me pasó esto, ¿verdad? Entonces algo que tal vez quiero enfatizar y no lo han mencionado acá es el uso preventivo de anticoagulantes, porque dice que hay algunas vacunas, por ejemplo la AstraZeneca o incluso creen que la Pfizer puede provocar trombosis, que son coágulos a nivel arterial, ¿verdad? Que pueden migrar a nivel pulmonar. Sin embargo, eso yo lo digo, pues no lo dice ni un libro,
No sé si lo he visto, solo sé que algunos cardiólogos, porque lo mencionan, que si algún paciente está tomando cardioaspirina o aspirinitas o clopidogel, que son antiagregantes plaquetarios, que por su problema de antihipertensión o problema, hay pacientes diabéticos, hipertensos, que lo están tomando, cuando se vacunen no lo dejen de tomar, porque esto les va a prevenir. Yo, algunos de mis pacientes me dicen, mire, ¿me puedo vacunar? Sí. ¿No tiene tos? No. ¿No tiene fiebre? No. Entonces vacúnese, y yo les digo, eso yo lo estoy diciendo, no lo dicen los libros, pero es mi experiencia que yo les puedo decir. Les digo, empiece a tomar aspirina de esa de 500 miligramos, que es un antiagregador plaquetario, y después de que se vacune se la sigue tomando. ¿Y qué hago con esto? Prevenirles. Si dice que causa trombosis, ¿qué estoy haciendo? Previniéndoles una trombosis. Muchas gracias, hermano Minor, por la respuesta. La siguiente pregunta va dirigida al doctor Franklin. Esta pregunta ha sido expuesta por las personas que nos ven por las diferentes redes sociales, y la pregunta es: si se vacunaron en la primera jornada de vacunación y se aplicaron la vacuna Sputnik, pero ellos ahora necesitan viajar al extranjero, y en ciertos países a los que van a viajar les piden que tengan como requisito la Moderna, ¿se pueden volver a vacunar? Muy buena pregunta. Si se colocaron la Sputnik, pues habría que esperar que el gobierno de Estados Unidos cambie las normativas, ¿verdad?, de ingreso. De hecho, ahorita, antes de que ingresáramos con el foro, una pastora de Huehuetenango me preguntó precisamente eso, porque el hijo necesita viajar a Estados Unidos, pero resulta que se colocó la primera dosis de Sputnik. Miren, estas son cuestiones políticas entre Estados Unidos y Rusia, por el negocio principalmente de la venta de las vacunas. La vez pasada la ministra de Salud estaba hablando de que si se había colocado una persona una vacuna y luego se colocaba otra vacuna, que iba a haber una mejor inmunización. No les sabría decir, porque no es mi campo de acción, ¿verdad? Si tiene la Sputnik, si se colocó la Sputnik, va a ser muy difícil que pueda ingresar a Estados Unidos. Venir yo y recomendarle colocarse otra vacuna, no sabría en la experiencia del doctor qué pudiera hacer, ¿verdad? Existe por ahí una teoría de que si se colocan una vacuna y luego se colocan la otra, hay una mejor respuesta inmunitaria. Pero recordemos que las vacunas tienen que ser de las mismas, normalmente, tienen que ser de las mismas para poder seguir con el esquema. Si se pusieron la Sputnik, pues hay que esperar que el gobierno de Estados Unidos… Yo tengo una empresa de turismo del año 2005 y manejo muchas personas de Europa, principalmente de España, y en el último grupo que tuvimos ahorita que pudimos manejar un poco de turismo, que hace varios años, un grupo de españoles, yo les dije que se hicieran todo la prueba de PCR para regresar a España. Fuimos a un laboratorio ahí en la capital, a Blue Medis, hicieron su prueba, todo. ¿Por qué? Porque las políticas de ingreso a los países pueden cambiar de un lado para otro, de un momento para otro. Ahorita hace poco recibí un mensaje ahí en un grupo de turismo de que El Salvador abrió las puertas para que la gente pueda entrar y salir sin necesidad de cartilla, sin necesidad de una prueba PCR y todo eso. Un amigo mío intentó ingresar hace como 4 días y no lo dejaron ingresar. Entonces, lo mejor es esperar. Si se colocaron la Sputnik, es esperar que el gobierno de Estados Unidos, en este caso, cambie sus políticas. Ahora, en cuanto a que si se colocaron una y luego se colocaron la otra, pues no sé cómo están los estudios. Honestamente no sé cómo están los estudios, si hay mejor inmunización, si no hay mayor inmunización. Yo me coloqué la Moderna, me coloqué la segunda dosis de Moderna. ¿Ya? No sé si el doctor tiene algo que poder… Claro. Bueno, científicamente no hay algo que avale así tan certeramente, pero yo tengo ejemplos en vivo, dijo uno, de
de 2 familias que se pusieron acá la AstraZeneca en las 2 dosis, pero como ellos tienen familiares en Estados Unidos, se fueron a Estados Unidos, y como allá estaban poniendo la Pfizer, se pusieron las 2 dosis de Pfizer, y por alguna razón vinieron conmigo, pero no por problemas de efectos secundarios. Y les dije yo, bueno, ¿y ustedes qué pasó con ustedes? Mire, como allá estaban poniendo la Pfizer y no nos la pusimos. ¿Tuvieron un efecto? No. Y como algo personal les puedo decir, a nosotros, bueno, a mí me pusieron AstraZeneca, en verdad. Entonces, muy recientemente me habían puesto la segunda dosis, tuve la oportunidad de ponerme la Johnson, ¿verdad? Que es dosis única, que supuestamente se cree que tiene una mejor cobertura para el virus, el delta, ¿verdad? Porque hay alfa, beta, delta, ¿verdad? Gamma, pero el más agresivo es el delta, que es mucho más agresivo y más mortal. Pero no habían estudios, o sea, en un momento dije yo voy a hacer conejillo de indias aquí porque puedo tener una reacción cruzada. Entonces ya no me animé, pero sí tuve la oportunidad y la intención de ponerme la Johnson. Muchas gracias, hermano Minor, y finalizamos esta ronda de preguntas y vamos a darle el espacio al hermano Gerardo Cuán para que él pueda, como cabeza de familia, como profesional y como consejero de nuestra iglesia, recomendar a las familias que no se han vacunado que lo puedan hacer. Muchas gracias, hermana. Hermanos, yo quisiera leerles un versículo que encontramos en el libro de Deuteronomios 6, es el versículo 24. Dice la palabra del Señor: y los mandó Jehová a que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Definitivamente, hermanos, el primer consejo que puedo darles es que por ningún motivo nos apartemos de Dios, ¿verdad? Que siempre nuestra fe esté depositada en Él, y que a pesar de las circunstancias, porque definitivamente todo este tema de la pandemia vino a cambiar nuestros estilos de vida, ¿verdad? Y esto ha incluido incluso el congregarnos como iglesia. Y pues hemos tenido que ser creativos, hemos tenido que hacer uso de pues plataformas virtuales. Pues acá en la iglesia ustedes se han dado cuenta que nos hemos estado reuniendo en el ranchito. Gracias a Dios por estas instalaciones tan amplias que Dios nos ha regalado y que tenemos, y que podemos tener esa oportunidad de reunirnos en diferentes lados, ¿verdad? Y estar, cumplir de cierta forma con cierto distanciamiento, pero lo principal, hermanos, es no perder esa disposición de congregarnos, ¿verdad? Qué bien que pues ya estamos retomando casi la normalidad de las actividades de la iglesia. Yo pues por temas a veces de trabajo se me ha dificultado un poco venir a las actividades que se llevan a cabo en la semana, ¿verdad? Pero sí estamos con la convicción ahí en la familia de retomar ese buen hábito de congregarnos, de venir, de asistir a las diferentes actividades, y no solo al servicio del domingo, ¿verdad? Porque en realidad creo yo que tenemos que tener esa hambre de la palabra del Señor, esa hambre de congregarnos, de venir a adorar todos juntos el nombre de Dios, y que sin duda alguna esa va a ser nuestra principal arma, nuestra principal fortaleza para no solo hacerle frente a esta dificultad, a esta amenaza, sino que a cualquier otra que pueda presentarse, ¿verdad? Y por supuesto,
tomar en cuenta todo lo que aquí hemos escuchado de parte de nuestros hermanos médicos profesionales, en el sentido de que cumplamos, ¿verdad?, con todas las medidas. Yo quisiera aprovechar para contarles de que yo pues siempre he sido un poco delicado de salud en el tema de los bronquios, y para mí era un poco, cuando se empezó a dar todo esto, pues vino mucha incertidumbre. Sin embargo, solo el hecho de tener la mascarilla, que he sido bastante riguroso en tenerla, les cuento que tengo un año completo de que no me da ni siquiera gripe, y esto significa, esto demuestra la efectividad de la mascarilla, ¿verdad? Y no solo para el tema del COVID, sino pues para cualquier otro virus, ¿verdad? Yo era aquello de que casi cada 3 meses me daba una gripe, y a veces gripes serias. Aquí está el hermano Minor, que como muchos es nuestro doctor, y que él muchas veces me tuvo que sacar ahí de cuadros críticos, ¿verdad? Entonces siempre venía a mi mente, si con una simple gripe a veces me pongo mal, ¿qué me podría suceder si me da esta enfermedad, verdad? Pero gracias a Dios no me ha tocado esta experiencia, y como les digo, pues yo sí, la verdad es que sí doy testimonio de lo efectivo que es usar mascarilla, y por supuesto el lavarnos frecuentemente las manos en forma correcta también, ¿verdad? Hoy ya no es nada más de pasarnos agüita ahí, ¿verdad? Sino que en realidad de hacer un lavado consciente de manos con suficiente agua, con suficiente jabón, guardar la distancia, ¿verdad? Aunque tengamos mascarilla, ¿verdad? Hay que guardar la distancia, y cuanto más cuando alguien se quita la mascarilla, porque nunca falta alguien que llega y así, mire, ¿será que me da permiso de quitarme la mascarilla porque mucho calor, me cuesta hablar, me cuesta respirar? Pero yo no lo hago, ¿verdad? Entonces eso que sin duda alguna ha ayudado a que no pues haya sufrido esta experiencia de enfermedad, ¿verdad? Así que pues yo creo, hermanos, que tenemos que echar mano de la sabiduría que Dios nos ha dado. Creo que las redes sociales pues se prestan para todo, ¿verdad? Así como nos dan malos consejos, mala información que no tiene a veces pues sustento, también ahí encontramos a veces algunos consejos, ¿verdad?, que pueden ser útiles, ¿verdad? El tratar de fortalecer nuestras defensas, ¿verdad?, por medio de muchos alimentos naturales o vitaminas. Definitivamente eso ayuda. Entonces, pues hermanos, pues a seguir depositando nuestra confianza en Dios, y a ser obedientes, ¿verdad? A ser obedientes, y a tomar todas las medidas de prevención que correspondan, porque si más adelante sale incluso alguna otra medida adicional a la vacuna, pues yo creo que tenemos que estar pues ahí en la disposición de tomarlo y de aceptarlo. Muchas gracias, hermano Gerardo. Vamos a darle un aplauso a nuestros hermanos que nos han apoyado en esta noche, brindándonos información necesaria, información que como iglesia, como ciudadanos, pues debemos conocer. Muchas gracias a cada uno de los hermanos. ¿Sí, hermano? Sí, perdone, hermana, le voy a robar 2 minutillos. Hermanos, perdone, con respecto a la pregunta que ella me hizo, creo que no quedé muy claro. Ustedes saben que estamos cerca de fin de año y de fiestas navideñas. Esto se presta para que estemos haciendo reuniones, ¿verdad? Tal vez no ustedes, sino en general. Entonces, eso no lo mencioné como una posible causa de un contagio, ¿verdad? Entonces, el año pasado, ¿qué pasó? Abrieron las puertas, el gobierno permitió un montón de cosas, y ¿qué pasó? Tuvimos un gran brote. Entonces, solo porque eso no lo mencioné. Con respecto a lo que decía el hermano Gerardo, tiene mucha razón en cuanto a que la mascarilla no solo sirve para prevenirnos del COVID, sino sirve también para prevenirnos, como dice él, de algunas sustancias alergénicas, especialmente aquellos pacientes que padecen de rinitis alérgica.
Incluso yo les voy a decir una cosa, por ejemplo, a mí el aire acondicionado del carro me hace mal, o sea, toda mi vida ha sido así. Entonces, cuando vamos en el carro, siempre ando con mi mascarilla, y mi esposa me dice, ¿y usted por qué anda con mascarilla? Ah, es que siento caliente mi nariz rica, le digo yo, porque ese aire me lastima, le digo yo, y o sea, nos evita el polvo, nos evita alergénicos, nos evita otros virus, como él decía, los que tienen rinitis alérgica nos evita alergénicos, o sea, no solo la mentada hipercapnia que llamaban, que dañaba el cerebro, que dañaba, aquí son charadas, yo nunca he visto nada de eso, perdone y gracias. Muchas gracias, hermano Maynor. Ahora sí, finalizamos este foro de información sobre la vacuna. Brindémosle nuevamente un aplauso a los hermanos y damos por concluido nuestro foro. Quisiéramos seguir aprendiendo más, pero vamos a concluir y quizá a futuro pues vayamos a tener una actividad similar. Gracias, hermanos, por el tiempo y por los conocimientos compartidos con nosotros como iglesia. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.